Ya iniciamos la sesión, son las 9. Bueno, voy a comenzar yo presentando a Yair. Hola, buenos días a todos. Para continuar con las conferencias, bueno, el marco de conferencias del SNAIC, vamos a continuar. Hoy es un placer tener al primer conferencista del día, que es el doctor Hugo Yair Escalante. Él nos acompaña del INAOE con el trabajo modelando comportamientos humanos complejos mediante aprendizaje profundo. Voy a dar una breve semblanza del doctor Hugo Yair, a quien conozco de la red de temática de tecnología del lenguaje, que es una persona muy admirable en todo lo que ha realizado y producido de investigación. Él es investigador titular C en el INAOE. Antes fue profesor titular de la FIME en la Universidad Autónoma de Nuevo León, como investigador visitante, en el Departamento de Computación del CIMBESTAB, Unidad Zacatenco, del 2019 al 2020. Obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral otorgado por la SNIA en 2010. Recibió los premios al mejor artículo de investigación de la conferencia IJCNN 2010 y CIAR 2017. En el 2017 obtuvo el premio a la investigación en ciencias exactas por la UANL. Es secretario y miembro de la mesa directiva de Chaleur desde 2011, miembro del SNI nivel 1. Es vicechair del comité técnico 12 de la IAPR. Desde 2017 es editor de la serie Springer Series on Challenge in Machine Learning. Ha sido coeditor de números especiales en revistas como IJCB y TEPAMI. Ha fungido como Area Share de NIPS, NeurIPS, desde 2016 y como Competition Share en las principales conferencias de aprendizaje computacional como NeurIPS 2020, NeurIPS 2019, ICPR 2020, FG 2020, IJCNN 2019, PACD 2018-2019. Ha sido parte de los comités técnicos del programa de diversas conferencias como CBPR, ICPR, ICCB, SCCB, ICML, NIPS, ICAI y JCNN. Sus intereses de investigación son en el aprendizaje computacional y sus aplicaciones de lenguaje y visión, así como en organización de cursos académicos. Y bueno, vamos a comenzar con su conferencia. Por favor, doctor Yair. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno, gracias por la presentación y gracias por la invitación al comité organizador. Ha sido un éxito, he seguido las pláticas y está muy bien organizado. Felicidades a todos. Les voy a platicar, empiezo en materia porque si no, no da tiempo, de un trabajo que hemos hecho, pues no sé, en los últimos 4 años con un grupo de bastantes colaboradores que más adelante les voy a compartir y que se enfoca en el modelado de comportamientos humanos a partir de técnicas de visión computacional, ¿sí? Entonces, aquí, ok. El análisis de comportamientos humanos a partir de visión, ¿no? De imágenes, de video, de información del skeleton obtenida por el Kinect, por ejemplo, de mapas de profundidad, etcétera. Entonces, es una área ya bastante estudiada, ¿no? Y se encarga, pues, básicamente de tratar de entender qué es lo que está haciendo un humano detrás de una cámara, ¿no? Entonces, aquí vemos algún ejemplo, alguno de los ejemplos de tareas de reconocimiento de ademanes, que es una de las clásicas para reconocer comportamiento humano. Y bueno, este problema se ha hablado ya bastante en la literatura. Tenemos otros ejemplos también de problemas donde se analiza el comportamiento humano. Ya en otras pláticas se han visto muchos ejemplos de este tipo de tarea, ¿no? Emociones, bueno, me recuerdo más de emociones y educación, ¿no? Aquí hay otra tarea, aquí en este video, si lo están viendo, pues queremos tratar de reconocer qué es lo que está haciendo la persona que está ahí, ¿no? Está sentado, está saludando, se está tomando la cabeza, pasa una persona, se está peleando, etcétera, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es básicamente reconocer qué es lo que está pasando. Y podemos ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, como la imagen de la izquierda, donde lo que queremos reconocer es que, por ejemplo, ahí es qué evento cultural está pasando en esa imagen. Todo esto, desde luego, automáticamente y con técnicas de visión, ¿no?
Entonces quisiéramos que un sistema, cuando ve esa imagen con los toros y la gente corriendo, pues dijera que es la Pamplonada, los Sanfermines, ¿no? O la imagen de abajo, pues que es la Tomatina, o las fallas a la derecha, a la izquierda, creo que así se llama esa cosa, ¿no? Entonces es un poquito más complicado, pero de cualquier forma lo que queremos hacer es reconocer o analizar algo que está en la imagen, ¿sí? Entonces, si queremos reconocer ademanes, pues básicamente lo que tenemos que hacer es idear un programa de computadora que me diga que cuando el usuario mueve la mano de esta forma, pues entonces significa saludo o algo así, ¿no? Entonces, ese es un problema, no es sencillo, pero es más complicado del tipo de problemas que les voy a platicar. Entonces, para dar un poquito de preámbulo, aquí hay otro tipo de problemas. Todos estos trabajos pues han sido problemas que hemos estudiado en el pasado. Aquí lo que queremos es, por ejemplo, reconocer la edad aparente de una persona, ¿no? Entonces, a partir de la foto, decir cuál es la edad aparente que tiene la persona que está ahí. Y abajo, pues queremos identificar ataques, ¿no? Cuando un usuario se intenta hacer pasar por otro, por ejemplo. Entonces, de nuevo, todo esto es un área que he trabajado ya bastante tiempo, se llama Looking at People, ¿no? Entonces, como mirando a la gente, y es básicamente desarrollo de técnicas de visión computacional para tratar de entender o analizar el comportamiento de los humanos, ¿sale? En la plática de hoy no me voy a enfocar en estos tipos de comportamientos, sino voy a enfocar en comportamientos que pues, le llamo complejos, ¿no? O subconscientes. Entonces, este tipo de comportamiento no es algo que puedas, digamos, mirar directamente de la imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de una persona que está jugando póker y entonces a partir de su rostro, pues no podemos saber si está feliz, si está triste, si está con miedo, etcétera, ¿no? Entonces, mostrando su poker face. Entonces, no podemos decir mucho de lo que está haciendo, de lo que está sintiendo esta persona, ¿no? Y entonces, a diferencia de los otros comportamientos que les mostré, pues no es evidente, no es visualmente obvio qué es lo que tengo que reconocer en esta imagen, ¿sale? Y entonces hay varios tipos de comportamientos de este tipo. Aquí mostramos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, reconocer la personalidad aparente de una persona a partir del video, ¿no? Reconocer la imagen de la emoción de una que está mostrando una persona o que parece que está mostrando una persona, detectar cuando una persona nos está engañando, ¿no? Cuando nos está diciendo algo que no es cierto. Y bueno, también tiene que ver con análisis de depresión y otros desórdenes mentales, por ejemplo. Entonces, perdón por el ruido, no sé si escuchen, pero bueno. ¿Para qué sirve este tipo de cosas? Principalmente lo que nos interesa es desarrollar sistemas más empáticos, ¿no? Que tengan una respuesta más humana, más cálida, que puedan interpretar qué es lo que está sintiendo la persona y reaccionar acorde a eso. Y bueno, también la principal aplicación para este tipo de cosas pues, son sistemas de salud, ¿no? Bueno, sistemas de apoyo a la salud, principalmente que tengan que ver con enfermedades mentales. Y de lo que les voy a platicar hoy tiene que ver más con esta parte de aquí, que tiene que ver con entrenar a personas para que les digas como qué tipo de personalidad tienen y con base en eso, pues que les des tips para mejorar. ¿Ok? Entonces aquí, ok. Entonces estoy revisando el chat por si algo pasa. Supongo que me interrumpen si se corta o algo, ¿verdad? Entonces, después de este preámbulo, pues, ¿de qué vamos a platicar en los próximos 20, 25 minutos? Pues, una breve repaso de trabajos que hemos hecho en tratar de entender este tipo de comportamientos complejos y, en particular, tratar de inferir la personalidad aparente de una persona a partir de un clip de 15 segundos de la plática. No sé en los detalles de las técnicas que se usaron, pero hay referencias por ahí a lo largo de toda la presentación en las cuales ustedes pueden seguir o conseguir información. Aquí nada más un paréntesis antes de seguir. Es necesario enfatizar que siempre que se trabaja con humanos, siempre que se trabaja con información sensible, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y entonces hay que desarrollar sistemas o tratar de desarrollar sistemas que sean justos, en el sentido de que no queremos desarrollar sistemas que sean discriminativos, en el sentido de,
pues hacer un lado a grupos minoritarios, ¿no? Entonces aquí en la diapositiva podemos ver varios ejemplos donde ha pasado eso y es una preocupación actual dentro del área de Machine Learning, ¿no? Queremos desarrollar algoritmos que sean justos, que no discriminen por cualquier rasgo, por ejemplo, color, raza, religión, etcétera. Además, en la parte de aquí del medio se refiere a que tenemos que desarrollar algoritmos donde uno pueda delimitar cuál es la responsabilidad del sistema y del que lo desarrolló, ¿no? Entonces, si hay un sistema que me dice que me van a negar la visa por mi color de piel, por ejemplo, pues debe haber alguien responsable de ese sistema, ¿no? Y bueno, lo importante de rescatar aquí es que las recomendaciones de sistemas como el que les voy a platicar hoy pueden tener consecuencias graves, críticas en la vida de una persona y entonces pues hay que tener muchísimo cuidado cómo se usan, cómo se usa su recomendación, cómo se diseñan, etcétera, ¿no? Entonces es como una notita ahí antes de empezar. Entonces, lo que les voy a platicar brevemente viene de estas publicaciones que están aquí, que todo empezó por ahí de 2016 y pues que este año pues, salieron los últimos trabajos que resumen todo este proyecto de tratar de reconocer la personalidad aparente de una persona. Ahí hay algunos autores, todo este trabajo ha sido con la colaboración Chalearn, que son pues un grupo de, no sé, 25 personas alrededor del mundo. ¿Qué es personalidad? Pues les voy a platicar de que queremos entender reconocer la personalidad aparente de una persona, pero ¿qué es esta personalidad? Bueno, creo que todos tenemos una idea de qué es personalidad. Los psicólogos tienen algunas nociones o definiciones, ¿no? Entonces, las principales, como podrán ver aquí, pues se refiere a que personalidad es como el conjunto de características o patrones de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos comportamos y que nos hacen diferentes unos a otros más allá de las diferencias físicas, ¿no? Entonces la personalidad de alguna forma nos caracteriza, ¿no? Nos hace diferentes unos a otros y digamos más para darles esta noción, hay forma de medir esta personalidad, ¿no? De alguna forma. La comunidad de psicología han puesto de acuerdo ya definido como diferentes dimensiones o diferentes, le llaman rasgos, en los cuales ellos pueden pues encajar la personalidad de una persona, ¿no? Decir qué tan presente tiene cada uno de estos rasgos una persona y eso en su conjunto pues definen la personalidad de la persona. Entonces hay muchas formas de medir la personalidad o de caracterizarla. Esta que muestro aquí se llama Big Five o Ocean y es, digamos, la más usada en psicología y en estudios computacionales de cómputo afectivo. Sin embargo, pues hay muchas otras, ¿no? Es importante mencionar eso. Y aquí, por ejemplo, pues esta categorización nos dice que la personalidad de una persona se va a poder medir o se va a poder determinar a partir de estos rasgos, que son estos bloques que ven acá. Y del lado derecho estamos viendo qué tipo de comportamientos uno esperaría ver en una persona cuando presentan altos valores o alta presencia de uno de estos rasgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vayámonos a uno muy intuitivo, que sería extroversión. Entonces, cuando una persona tiene bajos valores de este rasgo o baja presencia de este rasgo, pues es pasivo, es sobrio, es más retraído, ¿no? Y cuando tiene presencia alta de este rasgo, pues es sociable, es más activo, le gusta divertirse y, bueno, es más extrovertido, básicamente, ¿no? Entonces, así están los otros rasgos que pueden ver ahí y es una forma, como les digo, de medir la personalidad, de estimar qué tan presente tiene cada uno de estos rasgos una persona. Entonces, esto es personalidad. Muy relacionado con personalidad es algo que se llama las primeras impresiones, ¿no? Entonces, ya han escuchado esto de la primera impresión jamás se olvida. Y es que, hablando de humanos, pues se sabe, hay estudios que muestran que uno se puede formar una idea de la personalidad de una persona, o puede uno agarrar una primera impresión de una persona tan solo viéndolo por 100 milisegundos, ¿no? Entonces, en 100 milisegundos uno ya tiene una primera impresión de una persona sin que esta persona haya dicho nada, por ejemplo, ¿no? Si pasa más tiempo, pues los humanos son capaces de mejorar su
su percepción de la persona, ¿no? Entonces yo veo una foto de alguien y digo, bueno, este es extrovertido, pero a lo mejor a los 5 minutos o los 5, 10, 15 segundos ya sé que es no tan extrovertido, alguna cosa así. Entonces eso los humanos lo podemos hacer de forma natural, algunos mejor que otros, desde luego, pero nos preguntamos en esta serie de trabajos que les voy a platicar es que también una computadora puede hacer este trabajo, ¿no? Entonces, ¿será posible diseñar un programa de computadora que automáticamente infiera, digamos, la personalidad de una persona con base en una impresión, en una primera impresión? O sea, en una pequeña exposición a la información de la persona. Y bueno, para responder a esta pregunta, lo que hicimos fue organizar un concurso académico, una competencia, como estas competencias de Kaggle y cosas así. Entonces, lo que hicimos fue diseñar, generar una base de datos de tamaño considerable, que ahorita les voy a platicar, etiquetar esa base de datos de acuerdo a rasgos de personalidad, en particular de estas categorías de Big Five que les acabo de comentar. Definimos métricas de evaluación, pusimos una plataforma, ofrecimos premios y liberamos el problema a la comunidad, ¿no? Entonces les dijimos, aquí está el problema, resuélvanlo, ¿no? Alguien resuélvalo. Y la competencia tenía estos 3 objetivos, ¿no? Entonces eran, o 3 tareas. Una era reconocer la personalidad aparente de una persona. Todo esto era con información de videos cortos, 15 segundos de duración. Reconocer los rasgos de personalidad de la taxonomía Big Five. Además, reconocer o desarrollar un programa que te dijera si invitarías o no a una persona a una entrevista de trabajo física. Esa sería otra variable que hay que reconocer. Y por último, la última etapa era desarrollar estos sistemas, pero haciendo que sean interpretables y explicables, ¿sí? Esto tiene que ver con aquello que les comentaba de fairness. Lo que queremos es no una caja negra, y no una caja negra en este tipo de problemas donde pues se trabaja con información sensible. Queremos saber qué es lo que pasa o por qué una caja negra por qué un sistema me está diciendo que soy introvertido, que soy un neurótico o que no me deben invitar a una entrevista, ¿no? Entonces, esos son los problemas que se querían atacar. Y aquí hay una muestra de los videos. No sé si se escuche, voy a subir aquí el audio. Perdón, se escucha demasiado, pero bueno, esos son los videos, las muestras que teníamos, ¿no? Y a partir de esto, los concursantes tenían que resolver estas tareas que están aquí abajo, ¿sí? Eso es básicamente. Entonces, hoy, bueno, antes de pasar les voy a platicar de la solución que nosotros como organizadores implementamos, no de los resultados de la competencia que están en otro trabajo, pero antes de eso, déjenme comentarles rápidamente de los datos, ¿no? Entonces, construimos un dataset, como ya les decía, está formado por 10,000 videos, ¿no? Cortitos, todos ellos de 15 segundos. Los videos los tomamos de YouTube, en realidad bajamos millones de videos, ¿no? Solo nos enfocamos en videos que estaban públicos, y bueno, una serie de filtrados ahí para llegar a estos 10,000 videos tomados de YouTube. Una vez que se tenían estos 10,000 videos, pues se definió una metodología para etiquetar estos videos, ¿no? Y básicamente esa metodología, bueno, usamos Amazon Mechanical Turk, que es un servicio para etiquetar datos, y a los trabajadores o a los nadadores les mostramos la interfaz que está aquí a la derecha. Entonces, como no teníamos suficiente dinero para contratar a mucha gente, ¿no? Y tener varios etiquetados por cada video, lo que se decidió es hacer un etiquetado basado en pares, ¿no? Entonces, hay una forma, bueno, hay toda una teoría que te dice que este etiquetado basado en pares que ahorita les explico es más confiable o genera anotaciones más confiables que si solo etiquetas un video cada vez, ¿no? Entonces, lo que se hace para una persona que anotaba estos videos o que los etiquetaba, pues le mostrabas 2 videos de 2 personas diferentes y le mostrabas los 5 rasgos de personalidad aquí codificados, digamos, en un lenguaje más cotidiano, casual, de manera que los anotadores lo entendieran, ¿no? Y entonces uno tenía que decir, pues, ¿cuál de estos usuarios parece mostrar más uno de los rasgos, cada uno de los rasgos que están aquí, ¿no? El de la derecha, el de la izquierda o ambos, que sería la respuesta, yo no sé. Y aquí al final ven esta otra variable adicional que incluimos, donde lo que queremos es etiquetar los videos para saber
personas que están etiquetando a quién invitarían de estos dos a una entrevista, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí hay algunos detalles del tamaño del dataset. En total pudimos etiquetar casi 322,000 videos de esta forma, y eso, pues, a partir de ahí, bueno, a partir de estos votos, eso es lo que se me está olvidando, se convierten estos votos en valores numéricos que nos indican qué tan presente está cada uno de los rasgos, ¿no? Entonces, al final, después de la anotación y de la transformación, hay toda una teoría ahí, en paper ahí asociado que pueden leer. Lo que teníamos era algo así, ¿no? Entonces, aquí tenemos los 5 rasgos y cada uno de los videos están etiquetados por un valor que nos dice, pues, qué tan presente está cada uno de los rasgos, ¿no? Por ejemplo, aquí agreeableness, los de neuroticism, los neuróticos, el rasgo de neuroticidad, no sé si existe la palabra, extraversión, ¿no? Entonces, más extrovertidos, menos extrovertidos, aquí algunas muestras, ¿no? Entonces, las tareas, una vez que tenemos esos 10,000 clips etiquetados con estos valores, lo que queríamos era, pues, reconocer o desarrollar un programa que reconociera estos rasgos, ¿no? Que dado un video te dijera lo más cercano posible a los valores que tienen estos videos anotados, ¿no? Lo segundo también puede decir si invitarías o no a una entrevista a una persona, y esto con base en lo que dijeron los anotadores, y finalmente la recomendación. Pues para las tareas de regresión, que son estas dos, son regresión, quieres estimar una variable continua, pues usó esta medida de error, es un tipo de accuracy. Y para la explicabilidad, pues usó un estudio, se usó un cuestionario a expertos, ¿no? Entonces aquí podemos ver qué es lo que se quería hacer. Esta es la parte de reconocimiento y esta es la parte de explicabilidad. Entonces me voy a ir un poquito más rápido. Esto que ven aquí, pues es una muestra del dataset que tenemos, ¿no? Son muchísimos videos, hay una variabilidad en términos de personas, de tipo, de grupo étnico, de edad, género, etcétera, ¿no? Sin embargo, es necesario decir que sí hay algunos sesgos en el dataset, ¿no? Y estos sesgos vienen tanto de la anotación como de los datos que capturamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que les estoy mostrando es la imagen promedio, el rostro promedio de las personas que tienen bajos valores de que los inviten a una entrevista y altos valores de que los inviten a la entrevista. Entonces, ¿qué pueden ver aquí? Que ya hay de antemano sesgos. Estos son los datos, las anotaciones que obtuvimos. Entonces, esto parece decir que si tu background es oscuro, ¿no? O si tienes un rostro que no es tan sonriente, pues entonces tienes bajos chances de que te hayan etiquetado como para que te inviten a la entrevista. Por otro lado, si tu background es más... ok, entonces ahorita vemos esto, perdón. Pensé que me llamó. Sí, si tu background es más claro, si tienes un rostro más femenino, si estás sonriendo, incluso si tienes descubierto el cuello por acá, pues parece que los anotadores se fijaron en eso, ¿no? Entonces, estos son sesgos no deseados del dataset. Y lo mismo pasa con la voz. Entonces, aquí rápidamente, este es el audio extraído de los videos. Y entonces pueden ver que los que tenían valores altos de que los inviten a la entrevista, pues tenían valores de frecuencia alta en este espectrograma. Y esto está asociado con voces más dulces, más agudas, ¿no? Como de mujer, por ejemplo. Y esto pasó para también todos los rasgos, no voy a ir a los detalles, pero pues hicimos ese análisis y vimos que estaban estos sesgos. Esto se hizo posterior al challenge, ¿no? Entonces, digamos que es un análisis post. Ahora sí, ¿cómo reconocimos personalidad aparente? O sea, ¿qué sistema implementamos? Pues básicamente una red profunda, una red residual. Ya creo que les platicaron en algún tutorial, vi que tuvieron de Deep Learning o el de Pastor de modelando información secuencial. No voy a ir a los detalles, pero lo que tenemos aquí es una red profunda que maneja dos modalidades. Una es el audio que está por aquí, ¿sí? En una ventana deslizante se le aplican filtros convolucionales. Esto que ven aquí pues son capas residuales, ¿no? Que te permiten saltar capas. Por el lado de abajo tenemos el procesamiento de información visual, es el proceso frame a frame, ¿sí? Y al final había aquí un promedio, se hacía un promedio de todos los frames del video. Los detalles los pueden ver ahí en esa publicación que está abajo. También teníamos el texto que provenía del transcript del audio, ¿no? Y entonces ese lo procesamos con embeddings y con bolsa de palabras.
cosas bastante estándar. Bueno, esto no fue tan estándar. Esto es de 2017, entonces era un modelo interesante. Perdón. Y aquí están los resultados, ¿no? Entonces no voy a ir mucho a los detalles, pero pues aquí están los resultados por si solo uso texto, si solo uso audio, visual, audiovisual, o si uso todo, pues es básicamente el resultado de la última fila que está aquí. Y aquí, en promedio, pues alcanzamos un accuracy de casi 91% en el promedio de los rasgos, que es esta columna que estoy señalando, y en la variable de invitar entrevista. Que comparado con los resultados del challenge, pues podemos comparar esta columna que está aquí, la penúltima columna de la tabla de arriba, con la última columna de la tabla de abajo, y pues podemos ver que estaríamos como en tercer lugar, ¿no? Y muy cerca del primer lugar del concurso asociado, ¿no? Entonces el sistema es bueno, reconociendo rasgos. Aquí hay un análisis un poquito más detallado. Lo que mostramos aquí es cómo varía el performance, ¿no? Entre más alto los valores de las curvas es mejor. ¿Cómo varía cuando vemos menos información? En el eje X mostramos el tiempo, ¿no? Los 15 segundos de información de audio a la izquierda y de video a la derecha. Entonces, en esta figura, en este par de figuras de la derecha, podemos ver que en el audio, pues escuchar poca información te hace que tus predicciones varíen desde 0.80 hasta 0.90. Esto es casi una décima, ¿no? Bueno, una décima cercano por ahí. Esto para todos los rasgos. Entonces, eso implica que sí tiene mucho impacto qué tanto escuchas de la persona, ¿no? Por la parte visual, aunque parezca aquí que tiene más variación, en realidad, como podrán ver, la escala es diferente y entonces apenas varía un par de centésimas aquí, ¿no? Bueno, más, un poco más. Pero es menos de una décima lo que varía la información visual. Significa que con ver un solo cuadro es suficiente para tener una predicción más o menos confiable o igual, comparable con que si ves los 15 segundos de frames, ¿no? Esto es para los rasgos y del lado derecho vemos para la variable de invitar a entrevista, que los resultados son muy parecidos. Bueno, entonces parece que tenemos un modelo que predice muy bien los rasgos de personalidad. Sin embargo, pues hay que tomar otros aspectos en cuenta, como ya decíamos, el sesgo. Entonces aquí ven el sesgo que tiene el modelo en B, ¿no? Lo que aprende, los sesgos que él aprende, y en A son los del dataset, ¿sí? Doctor, ya ahí le quedan 5 minutos, por favor. ¿Perdón? Le quedan 5 minutos. Sí, gracias. Ya casi, ahí le llevo. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el modelo aprende los sesgos que tiene el dataset y eso, por supuesto, que es no deseable, ¿no? Entonces, eso es algo malo del modelo que no consideramos en su tiempo. Estos resultados de sesgo pues, nos llevaron a analizar con más detalle el dataset y, de hecho, pues hicimos un estudio ahí de correlación, ¿no? De cómo estaba correlacionado cada una de estas variables que ponemos aquí, género y origen o grupo étnico, con la variable de invitar a entrevista y pues sí se observa aquí claramente que hay una significancia estadística en esta correlación. Por ejemplo, los caucásicos siempre los percibían como más, que tengan más presente este rasgo, bueno, casi todos estos rasgos, y las personas afroamericanas pues tenían menos presentes todos los rasgos, ¿no? Entonces sí hay un sesgo en contra de personas afroamericanas. Y lo mismo entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces hay como un rasgo más cargado, digamos que las mujeres recibían valoraciones más positivas que los hombres. Y aquí pueden ver más o menos el mismo análisis. En el eje X tenemos grupos de edad y en el eje Y, pues digamos la probabilidad a priori de ser invitados a entrevista. O sea, sin saber nada, se invitaría o no a entrevista, ya sea con las anotaciones, que es las líneas sólidas, o lo que dicen los modelos, ¿no? Y entonces aquí se ve algo muy interesante. Por ejemplo, las anotaciones nos dicen que las mujeres que sí invitarían a entrevista, pues serían entre 19, 24 entre 19 y 32 años, que serían estas que están aquí. Y en otras edades, pues disminuye esto. Y a los hombres que invitarían a entrevista, pues son aquellos que tienen más de 30 y tantos años, ¿no? Y menos de 60. Pues esto como que corresponde con la intuición, que no sé si está bien o mal, pues, pero es más o menos lo que pasa en la vida real. Y bueno, hay muchos sesgos. Entonces, una forma de evitar estos sesgos es hacer estos modelos más explicables, ¿no? Que uno pudiera saber, bueno, al menos de entenderlo, ¿no? ¿Por qué está diciendo que por qué las mujeres tienen más probabilidad de ser invitadas?
Pues una forma de hacerlo pues es haciendo modelos explicables, ¿no? Que nos permitan saber qué es lo que está diciendo el modelo, por qué está haciendo una recomendación. Y es lo que tratamos de hacer en la siguiente etapa. Entonces aquí les voy a mostrar dos atributos, características, dos mecanismos de explicabilidad de los modelos muy sencillos de ese modelo que les acabo de explicar. Entonces lo que hicimos aquí fue ir ocultando ventanitas de píxeles de 10 por 10, ¿sí? Y calculando las predicciones del modelo, o sea, qué tanto variaban las predicciones del modelo. Se combinó toda esta información y lo que tenemos es aquí sobrepuesto las diferencias de probabilidades sobre la imagen que se pasó de entrada. Entonces aquí entre más rojo la imagen significa que el modelo se fijó más en esa zona para hacer esa predicción, ¿no? Entonces aquí pueden ver que en algunas imágenes se fijaban en el rostro, ¿no? Bueno, en casi todas de hecho, pero en muchas se fijaban en el background, como aquí, y bueno, incluso en el cuello, en el pecho aquí de las mujeres, ¿no? Esto es el modelo, ¿no? Entonces el modelo está haciendo esto, ¿no? Incluso aquí el background. Entonces esto ya nos permite saber que de alguna forma está heredando como los sesgos del dataset. Este es otro análisis que se hizo lo mismo de hacer un análisis de oclusión, solo que aquí se tapó por áreas, ¿no? Entonces la parte de atrás, el cabello, las cejas, etcétera. Entonces aquí entre más rojo significa que fue más útil para hacer esa predicción. Entonces, por ejemplo, para extraversión, con solo ver tu background ya podrían decir con mucha probabilidad cuál es tu personalidad, ¿no? Y así para los otros rasgos. Entonces, este tipo de análisis nos permite de nuevo saber qué es lo que está pasando a través del modelo, dónde están los errores o dónde lo podemos mejorar, ¿no? Que ese es el espíritu de él. Bueno, hicimos lo mismo con audio, no voy a ir a los detalles porque ya tengo el tiempo encima. También tenemos un demo que pueden consultar en las diapositivas. Este demo se presentó en NIPS en 2016 y ahí lo que hacíamos es que la gente pasaba, hablaba con un avatar 15 segundos y le decías, estos son tus rasgos de personalidad, tus rasgos apuntan a que eres más un administrador, un educador, qué sé yo, y te pareces a la personalidad de tal investigador famoso, ¿no? Entonces ese fue un estudio, un demo muy interesante. Y bueno, ya para cerrar, me he ido rápido porque sí ha habido bastante material. ¿Qué podemos concluir? Bueno, del concurso, pues que los sesgos son problemas súper importantes que hay que tomar en cuenta. Y entonces, cuando se trabaja con información sensible, pues que hay que seguir una metodología más cuidada, ¿no? Con mucho, mucho cuidado. Las unidades de Deep Learning pues, son las que ganaron, ¿no? Aunque después de un estudio posterior vimos que si solo reportas el promedio del rasgo, pues ya tienes .83 de accuracy, ¿no? Entonces ese también es otro resultado. Y bueno, también fuimos criticados por esto. ¿Cuáles son las implicaciones de un modelo que te recomienda ir o no a una entrevista? O que invites o no a una entrevista, ¿no? Entonces todo eso, digamos, es derivado del challenge. Del modelo, bueno, pues se puede mejorar de muchas formas, ¿no? Principalmente podemos incorporar estos mecanismos que tratan de evitar sesgos con base en lo que ya aprendimos de lo que hace, de en qué se fija el modelo, ¿no? Entonces, ¿es posible analizar el comportamiento humano? Hasta cierto punto sí. O sea, sí podemos desarrollar sistemas que reconozcan lo que etiquetan los anotadores, ¿no? Pero no, el problema va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces estamos todavía lejos de eso, ¿no? Y bueno, aplicaciones que queremos trabajar, pues detectar comportamiento riesgoso, monitoreo de salud mental, educación diferenciada, ¿no? Que es uno de muchos de los temas que se platicaron hoy. Y bueno, creo que con eso voy a cerrar. Digamos, este es el equipo líder de Chalearn, que son algunas personas ahí que financiaron parte del trabajo y pueden encontrar en esta página muchos trabajos de los que les platiqué desde el inicio, ¿no? De gestos, rostros, incluso todos los datos están disponibles, todo el código, todas las soluciones que han participado en challenges están disponibles ahí. O sea, ustedes pueden bajar el código, ¿no? Pues muchas gracias, creo que me pasé con un minuto o algo así. Si tienen preguntas, pues estaré encantado de responderlas y también me pueden contactar si es que pues tienen preguntas más particulares. Gracias. Ok, doctor. Muchas felicidades. Vamos a seguir con la serie de preguntas. Tenemos 6 minutos para preguntas y respuestas. Por favor, si las pueden poner en el chat para que se las hagamos llegar al doctor Yair, por favor.
Ya tenemos Ah, algunas preguntas en el chat. sí, yo Ok. no las veo. Ok, yo veo aquí las preguntas, si quieren las voy leyendo. Ah, En el sí, Q&A. sí. Dice, ¿se analizó el etiquetado para identificar sesgos por edad, sexo o raza? Sí, bueno, a lo mejor esto se preguntó en al vuelo. Tenemos y una sí, pregunta de José Luis Hernández. Sí, es Rafael No Morales entendí el bien primer. cómo el modelo genera los sesgos. ¿Nos puede repetir, por favor, cómo evitarlo sin alterar la data? Ok, ¿cómo el modelo genera los sesgos? Los datos son los que tienen bueno, como viste, hicimos un análisis del etiquetado, entonces ahí se identifica que ya hay sesgos, ¿no? Que los anotadores ya tuvieron sesgos. Entonces, lo que pasa después es que el modelo aprende eso, o sea, aprende lo que le dijiste que aprendiera, y entonces está heredando los sesgos, ¿no? Entonces, él básicamente él, digamos, no es culpable, es inocente, porque es lo único que está haciendo es tratando de hacer lo que le dijeron que hiciera, ¿no? ¿Cómo se pueden evitar este tipo de cosas? Pues puliendo los datos, ¿no? Limpiándolos o incorporando mecanismos en el modelo. Por ejemplo, uno podría decirle, a ver, no te fijes en el cuello para abajo, ¿no? Por ejemplo, o no te fijes en el background, alguna cosa así. Pero eso se tiene que hacer, digamos, después. Ok, doctor. También Ricardo Ramos le pregunta que si estas impresiones las evalúa alguien más, es decir, alguna persona como de psicología, ¿podría evaluar o respaldar que el etiquetado es el mismo? Aquí lo que hicimos, las personas que etiquetaron son personas comunes y corrientes, de hecho que se dedican a eso, solo a etiquetar, entonces ellos no son psicólogos. Usamos un psicólogo como referencia, bueno, un equipo de psicólogos de la Universidad de Barcelona que nos dijeron, bueno, estos son los rasgos, así así los puedes nombrar para la gente, para que la gente lo entienda de manera intuitiva, etcétera, ¿no? Pero al final no tuvimos esa validación del psicólogo, tuvimos la validación del psicólogo para para evaluar los sistemas de explicabilidad, ¿no? Entonces ahí el sistema explicaba, los sistemas que participaron explicaban la salida y ahí el psicólogo pues votaba, este es más explicable, este tiene sentido, este no. Pero como tal, las predicciones del modelo no las validó un psicólogo, ¿no? Es un problema. Ok. José Luis Hernández también le pregunta, doctor, ¿qué perfil es el de las personas que etiquetan en general en las empresas? Pues estos etiquetadores de Amazon Mechanical Turk, primero me parece que todos están en Estados Unidos, ¿no? Y segundo, pues son, como les decía, gente que se dedica a eso, son gente común y corriente, ¿no? Pero solo se dedica a eso. Y esa plataforma, como muchas otras, pues tienen el problema de que, bueno, entre más etiquetes, pues más te pagan, entonces sí se corre el riesgo de que puedas etiquetar mal algunos de los videos, aunque aquí lo que hacíamos era que tenían que ver los 15 segundos del video, ¿no? Alguna restricción así. Pero bueno, ¿cuál es el perfil? Pues no hay un perfil particular, ¿no? Es cualquier persona, personas comunes y corrientes como nosotros, ¿no? Una pregunta, doctor Jair. Sí, sí. ¿Algún rango de edad es el más difícil para determinar la edad? He escuchado que mucha gente dice que lo más difícil es tal vez de rangos de 40 a 50 o de 45 a 55, donde la gente no cambia tanto, ¿no? Es como más estándar. Pero quisiera saber cuál es el rango de edad más difícil en una edad mediana o más tardía. Fíjate que ese trabajo bueno, de estimar la edad aparente, pues está esta gráfica. Aquí no recuerdo exactamente cuál fue la edad más difícil. Creo que sí coincide con lo que comenta, doctor, pero le mentiría si le dijera una respuesta ahora, pero creo que tiene mucho que ver con los datos que uno tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta grafiquita de la izquierda se puede ver como la edad y la cantidad de imágenes que se tenían para ese dataset, que se tomaron de uno que ya existía. Entonces, yo creo que tiene que ver o está correlacionado con el número de imágenes o de ejemplos con los que se cuentan, ¿no? Eso podría ser un factor, pero sí, ahorita le mentiría. Bueno, pues muchísimas gracias por toda su aportación y muchas felicidades por todo su trabajo y esperemos que mucha gente lo pueda contactar para para futuras investigaciones o proyectos, ¿sale? Claro que Bueno, sí, muchas gracias. muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con la siguiente conferencia, para que las personas estén al tanto. Nuestro siguiente conferencista, permítame un segundito nada más aquí.
Ya está aquí. Nuestro segundo